Este programa es presentado por Citi para sus préstamos personales. Eso que querés, pedíselo al Citi. IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. Y El Observador. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas por NSTV. El gobierno lanzó un paquete de medidas para influir sobre la competitividad y sobre la inflación y también obviamente sobre el precio del dólar. Fue lanzado la semana pasada, lo vamos a estar analizando esta noche porque en minutos estará con nosotros Washington Ribeiro, director del Banco Central en representación del Partido Nacional. Esas resoluciones fueron tomadas por el Comité de Coordinación Macroeconómica que integran el Ministerio de Economía y el Banco Central. Vamos a profundizar con Ribeiro esta noche, pero también hay otros temas. Estos son los contenidos. Hoy en Claves Económicas, los vientos de la economía mundial. Entrevista al consultor internacional Vittorio Corvo, asesor de organismos internacionales y expresidente del Banco Central de Chile. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía latinoamericana? Además, inflación, empleo, déficit fiscal, comercio exterior, los últimos datos de las ventas industriales y las expectativas de los empresarios, las nuevas medidas del equipo económico, el análisis de Federico Comesaña, coordinador de la Unidad de Análisis Económico del Observador. Hoy, en Claves Económicas, por NSTV. Bien, nuestro compañero Horacio Baroli estuvo con Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central de Chile, consultor internacional, trabajando para varios organismos internacionales, que estuvo en Uruguay dando una conferencia. En esta entrevista con nuestro compañero Horacio Baroli, Corvo habla de ese flujo de capitales que ha llegado a los países emergentes de América Latina en los últimos años por el contexto económico mundial, pero advierte que eso en el último mes está cambiando y que distintas señales de recuperación en Estados Unidos, por ejemplo, están provocando que esos capitales empiecen a venir a llegar con menos fuerza de lo que se dio en los últimos años. Vamos a ver la primera parte de la entrevista con Vittorio Corvo, como les decía, consultor internacional que estuvo en Montevideo para dar una conferencia. Lo vemos. Tuvimos hasta hace como un mes y medio atrás, una corriente importante de capitales de países emergentes porque se redujo el riesgo en Europa de un quiebre de la Unión Monetaria. Y tenemos los países industriales, especialmente Estados Unidos primero y Japón después, con medidas bien agresivas de inyectar liquidez al sistema. Entonces eso llevó a un exceso de capitales en los países desarrollados y esos fueron los países emergentes. Pero eso ha ido cambiando de forma importante en el último mes, porque todas las señales son de que Estados Unidos, a pesar de todas las medidas de ajuste fiscal que están implementándose en este año, la economía sigue creciendo. Entonces hoy día el mercado anticipa que esta compra agresiva que está haciendo hoy día la Reserva Federal de alrededor de 80.000 millones de dólares al mes en bonos, esa compra agresiva se va a ir disminuyendo. Entonces eso ha hecho que en el último mes las tasas de interés de largo plazo en los Estados Unidos han subido casi medio punto y los capitales han empezado a salir de América Latina. O sea, de hecho recientemente Brasil acaba de liberar, hacer más atractivo el ingreso de capitales porque se le ha ido depreciando mucho la moneda. En Chile la moneda se ha depreciado en forma importante en los últimos 30 días porque hay mucha salida de capitales ahora. O sea, era un problema importante en América Latina y creíamos que iba a ser un problema que se iba a sostener en el tiempo. Pero se ha ido revirtiendo porque hoy día los mercados anticipan que en Estados Unidos el paciente está mucho mejor y lo van a dar de alta antes de lo que pensábamos antes. No lo van a dar de alta a lo mejor en los próximos 30 días, pero la familia está más contenta porque lo van a dar de alta de acá a fin de año con una probabilidad bastante más alta de la que teníamos antes. Bien. En el segundo tramo de la entrevista con Vittorio Corvo,
el especialista dice que el crecimiento del mundo depende hoy de los países emergentes y advierte a América Latina de que tiene que ir armando buenas defensas porque el escenario externo ya no es tan favorable como en la última década y se va deteriorando de forma moderada. Lo vemos. O sea, hoy día, por ejemplo, el crecimiento del mundo hoy día, 3/4 del crecimiento del mundo lo explican en los países emergentes. La tasa de crecimiento del mundo, 3/4 de los países emergentes. Hace 20 años atrás eran 3/4 los países desarrollados y 1/4 los emergentes. Entonces hoy día lo que pasa en Europa, el escenario de América Latina hoy día depende de qué pasa en China y qué pasa en Estados Unidos en el margen. Porque Europa va a seguir algo mejor, no tan malo como el año 2012 y 2013, que van a ser 2 años de caída de productos. Pero sí va a depender mucho de China y Estados Unidos. La buena noticia es que Estados Unidos está mostrando capacidad de crecer 2% más, este año en torno al 2% y el próximo, porque está muy frenado por el ajuste fiscal y el próximo año algo más. La otra buena noticia para América Latina es Japón, porque Japón también está embarcado en una política muy expansiva, tanto monetaria como fiscal, para sacarlo del letargo de los últimos 20 años, y eso ha tenido cierto éxito hasta ahora. Entonces Japón también está mostrando mejores señales. Pero lo que tiene que prepararse América Latina es que nosotros tuvimos del 2003 hasta el 2012 un escenario externo extremadamente favorable. Plata gratis, o sea, tasa de interés cercana a cero, buenos términos de intercambio. Eso es muy difícil que se mantenga. Lo que estamos discutiendo ahora, el ajuste va a ser, el escenario externo para nosotros se va a deteriorar rápidamente o moderadamente. Yo creo que moderadamente, pero hay que prepararse para escenarios que se pueden deteriorar algo más rápido. Y en ese caso América Latina tiene que preparar mejores defensas. ¿Qué significa fortalecer defensa? De una situación fiscal algo más holgada para poder echar mano a mantener las prestaciones sociales, especialmente en momentos difíciles. También una política monetaria que tenga la inflación bastante más estabilizada para poder usar política monetaria mañana si se requiere. Bajar tasas en forma agresiva, como lo hizo Chile el año 2009, cuando vino la crisis. A nosotros nos pilló confesado esta vez. Las crisis anteriores nos pillaron siempre tremendamente expuestos. Ahora nos pilló en mejor estado de salud. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? Pudo usar una política fiscal más expansiva. Nadie pensó que se habían vuelto locos la autoridad porque tenían espacio. Entonces yo creo que América Latina, en algunos países de América Latina hemos sido un poco imprudentes. O sea, si el mundo se acaba mañana, los argentinos fueron unos genios porque se lo comieron y se lo tomaron todo. Pero si el mundo dura otros 10 años más, va a ser difícil. Y Venezuela, si dura un mes más o 2 meses más, el mundo va a ser difícil para el gobierno venezolano. Bien, ¿y qué pasa en la región aquí más cercana a Uruguay? Corvo dice que Brasil va a seguir siendo el buque insignia del continente, más allá de que tenga algunos problemas de crecimiento, asegura que no hay riesgo de crisis macroeconómica, que Brasil ha sido muy responsable. Lo que dice el expresidente del Banco Central de Chile es que hay que prestarle muchísima atención a las políticas económicas de Argentina y de Venezuela. Yo creo que Brasil va a seguir trabajando en salir adelante. Yo creo que va a crecer 3,5. Eso es lo que va a poder crecer Brasil y después tiene que trabajar mucho más para crecer más que eso, pero si crece 3,5 está bien. La buena noticia en América Latina que no hemos hablado es México. Entonces, de América Latina también tenemos a México. Y México está embarcado en reformas bastante profundas que le van a permitir a México dar un salto importante en su crecimiento. No en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. O sea, el hecho de que están aumentando la competencia interna, la reforma que están preparando ahora en el lado energético, una reforma laboral que se la quisieran tener muchos países, incluyendo Chile, que le dio mucho más flexibilidad al mercado laboral, esto por consenso. Es un acuerdo del Pacto por México, que están de acuerdo la derecha, el centro y la izquierda. Y también ahora viene la reforma laboral, entonces México hacia arriba. Y la gran preocupación de América Latina es Argentina, porque Brasil, la gran ventaja de Brasil, que a pesar de otras cosas crece poco, pero Brasil, la situación macroeconómica ha estado relativamente controlada por muchos años. En América Latina sufre cuando hay crisis macroeconómica. Y yo en Brasil no veo crisis porque pues Brasil ha sido responsable en mantener la inflación en torno un poquito, ahora está un poquito por encima.
El Banco Central tuvo el coraje de subir la tasa de interés para enfriar un poco la inflación. O sea, Brasil, yo no veo malas noticias en Brasil desde el punto de vista de crisis. Veo malas noticias si pensábamos que iba a crecer a la tasa que creció el año 2010, o eso en Disneylandia. Eso no va a pasar nunca mientras Brasil no haga cambios mucho más profundos. Pero el problema en América Latina va a ser hoy día dos países, Venezuela y Argentina, que son los países que están mucho más expuestos a tener ajustes duros por el hecho de que se han creado muchas distorsiones, especialmente en el caso venezolano y en menor medida también en el caso argentino. Entonces ahí podemos tener malas noticias. Brasil es una noticia de bajo crecimiento y hay que prepararse en ese caso para ver qué otras fuentes de crecimiento vamos a tener. Y en América Latina no discrepo mucho yo de las evaluaciones internacionales, que en América Latina las oportunidades grandes están al interior de los países. En el caso chileno, resolver el problema de la energía; en el caso argentino, alinear un poco los incentivos, que están muy distorsionados. Nadie invierte en el sector energético, la gente no invierte en el campo. Entonces son problemas internos, o sea, ya no lo podemos. En el pasado muchos de esos problemas estaban escondidos porque el entorno externo era extremadamente favorable. Entonces cuando el agua sube, suben todos los botes. Pero cuando el agua baja, se ven unos botes con unos hoyos en el medio y todo. Y eso es el problema que tenemos hoy día. Bien, esta fue la entrevista que realizó nuestro compañero Horacio Baroli con Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central de Chile, consultor internacional, hablando sobre la realidad económica mundial y específicamente de la región. Ya está con nosotros Washington Ribeiro, director del Banco Central en representación del Partido Nacional. Vamos a estar hablando del paquete de medidas que presentó el gobierno la semana pasada. Ya seguimos en Claves Económicas por NSTV. Seguimos en Claves Económicas. Nelson Fernández, buenas noches. Buenas noches, Gastón. Muy bien. Coincidimos el otro día en la presentación de las medidas del ministro de Economía, del Banco Central, y recibimos esta noche, como les habíamos adelantado, a Washington Ribeiro, director del Banco Central. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, estuvimos el otro día en el lanzamiento de este paquete de medidas, ¿no? Sí, estaba Ribeiro, sí. Bueno, todas las autoridades del Ministerio de Economía y el Banco Central. Bueno, y nos importaba en este programa explicar las medidas, ver incluso la visión del economista Ribeiro, que en el directorio del Banco Central está en representación de la oposición, sí. Pero en este caso las medidas fueron acompañadas por todos. Sí, las medidas fueron acompañadas por todos porque resultaron de un proceso de análisis y de estudio compartido. Entonces entendimos que en función de ser considerados nuestros puntos de vista y formar parte en definitiva del resultado final, era oportuno apoyarlas. Eso por un lado. Y por otro lado porque realmente entendemos que vienen a atender dos problemas que son los fundamentales hoy de la economía uruguaya. Por un lado la suba de precios y por otro lado la pérdida de competitividad. Y en definitiva entendemos que este paquete tiene por finalidad resolver estas dos circunstancias, o por lo menos marcar un punto de inflexión en lo que se venía haciendo en relación al futuro. Vamos a hablar de eso, Gastón. También tenemos para el último bloque el análisis de coyuntura. Sí, ya está Federico Comesaña, de la Unidad de Análisis Económico del diario El Observador. Federico, si querés hacer alguna pregunta y sumarte a la entrevista, pero en el último bloque va a estar realizando el análisis de coyuntura con nosotros. Bienvenido. Y antes de entrar en las medidas en sí mismo, el director Ribeiro comentaba algo que me parece importante, de lo que no se habló. Se contemplaron los planteos. En el directorio del Banco Central, ¿se está trabajando bien en el sentido de oficialismo o oposición? O sea, muchas veces se dice que la oposición tiene que estar en los directorios como una forma de contralor, pero lo otro es de estar en la gestión. Sí, ¿eso se da? Sí, claro. En el banco, como en todo organismo, pero en particular en el banco, se toman dos tipos de medidas, o dos categorías de decisiones. Una es las que hacen a la gestión propia del banco y otra es las que hacen a la política económica. En relación a lo primero, la gestión del banco, los tres somos iguales. Somos tres pares, bueno, pares son dos, pero digamos, somos tres iguales. Y ahí no juega gobierno u oposición porque hace a la gestión del banco, y lo que apuntamos es a tomar las decisiones en función de darle una continuidad al funcionamiento del organismo,
con la mayor sensatez posible en el acierto o en el error. Entonces, en ese sentido, no hay política. En cuanto a la política económica, bueno, sí, claramente ahí compartimos visiones diferentes, visiones de país diferentes, seguramente. Por algo, el doctor Gamarra como vicepresidente y el doctor Vergara representan al Frente Amplio, al gobierno, y en mi caso al Partido Nacional. No obstante ello, hemos logrado instancias de diálogo en la búsqueda de que las decisiones que tomemos consideren los puntos de vista distintos. Y en ese sentido hemos logrado un funcionamiento, creo yo, razonable y coherente. Ribeiro, el otro día en la conferencia el presidente del Banco Central, Mario Vergara, insistía en que hay que tomar estas medidas como un paquete y no verlas y analizarlas de forma aislada. Pero, ¿cuál es, para que el televidente entienda, ¿no? Usted hablaba de la competitividad, la inflación, ¿cuál es el impacto, el efecto que busca este paquete de medidas? Y bueno, el paquete de medidas lo que busca es lo que decía, generar un punto de inflexión en cuanto a los instrumentos que se venían utilizando. De los últimos 9 meses, salvo los últimos días, producto del ruido que generó en el mercado el anuncio de eventuales medidas y su posterior concreción. Pero en los últimos 9 meses el tipo de cambio uruguayo la moneda local se venía apreciando, lo cual había repercutido en forma negativa sobre la competitividad, ya sea medida a través del tipo de cambio real o a través de la rentabilidad de la industria exportadora. Entonces, por un lado, se estudió eso, se vio cuáles eran los factores que determinaban esa apreciación. Evidentemente responden a la coyuntura internacional y también al ingreso de capitales especulativos por la puerta de la deuda que emite el Ministerio de Economía. Y bueno, el propio Ministerio de Economía tomó una decisión en busca de resolver esa situación. Y por otro lado, el instrumento utilizado para la administración de la política monetaria, que es la tasa de interés, se entendió que había llegado a un punto en el cual restringía mucho el margen de maniobra y que el cambio nos va a generar, entendemos, una mayor amplitud en la posibilidad de tomar decisiones. Es conocido por todos el debate que cada comité de política monetaria generaba en lo previo y en lo posterior respecto de si había que subir la tasa por la inflación y las consecuencias sobre el tipo de cambio, si había que bajarla en función de la desaceleración de la economía o si había que dejarla como está, lo cual es una señal de no puedo hacer nada por la inflación. Y bueno, en función de ese análisis se entendió pertinente volver a los agregados monetarios. Estuvieron vigentes en Uruguay entre 2003 y 2007. Con un resultado positivo y entendiendo un poco la coyuntura económica actual, se tomó esa decisión. Claro, ¿y en qué cambia por esa modificación del instrumento? En vez de la tasa, los agregados monetarios. Algunos economistas dicen es un poco más opaco, da un poco menos de claridad y además se conoce posteriormente las intenciones que lo que sucedía con la tasa, ¿no? Sí, las intenciones están plasmadas en la ley y la estabilidad de precios es el mandato que tiene el Banco Central, por lo cual las intenciones se conocen a priori, que son las que la ley determina. Los detalles se van a anunciar en el próximo Comité de Política Monetaria, que va a ser el 27 de junio. Allí se anunciará el programa monetario del Banco Central para el próximo trimestre y a su vez se darán a conocer los indicadores que van a ser puestos ante la opinión pública para poder evaluar ese programa monetario. Yo preferiría no adelantarme hoy, pero básicamente yo no hablaría de oscurantismo, sí hablaría de un mayor margen de maniobra, ¿no? Ribeiro, podemos esperar hacia fin de mes, cuando esté la reunión del Comité de Política Monetaria, ver eso. Pero lo que sí podemos ver ahora es cuál es el objetivo de esta medida. Digo, después vamos a ir a la otra, que es la restricción, el desaliento a los capitales extranjeros a invertir en notas del Ministerio de Economía, que bueno, se aplica el mismo régimen que se le aplicaba a lo que se invertía en los títulos del Banco Central, con un encaje mayor, de 40 al 50%, pero de desalentar ese ingreso de esos capitales y que entren menos dólares. En este caso, hasta ahora se tomaba como referencia la tasa de interés del mercado, eso se fijaba, se anunciaba, ahora se toman los agregados monetarios. Para que la gente entienda, ¿esto qué implica y qué impacto buscan ustedes con esto? Esto lo que implica, no se tomaba como referencia la tasa de interés de mercado. El Banco Central preanunciaba la tasa de interés a los depósitos a una noche, overnight, y al 9.25 era el valor vigente. Con lo cual el Banco Central
estaba y sigue estando, porque hasta el próximo comité esto sigue vigente, está obligado diariamente a asegurar esa tasa de interés, con los costos que ello conlleva. Esto da un margen mayor de flexibilidad porque lo que se va a hacer en definitiva es preanunciar una trayectoria de los agregados monetarios y el Banco Central tendrá al cabo del trimestre o al cabo del mes una flexibilidad mayor para administrar la liquidez del mercado de forma de que ese programa monetario o esa evolución de los agregados monetarios se cumpla. No van a tener más el compromiso de la tasa de esa de interés para no, claro, la el colocación. compromiso de la tasa de interés deja de estar. ¿Y con esos depósitos cómo se van a remunerar? Y bueno, eso se anunciará el 27 de junio. Eso lo veremos cuando anunciemos en definitiva el hilado fino de la medida. Si van a tener un menor costo, va a ser una tasa menor que van a pagar. El mercado lo definirá, ¿no? Justamente el cambio el pasar a regular las cantidades y no el precio, determina que el precio va a quedar fijado por el mercado. Digo, se supone que va a ser más bajo. Y porque bueno, para eso estimamos a priori que el costo para fiscal va a ser menor. Sí. El Banco Central estaba gastando mucho dinero, está gastando mucho dinero para mantener el precio del dólar. Esto también apunta a disminuir ese costo, ¿no? Ese elemento fue considerado, sí. El Banco Central, en el afán de impedir una mayor pérdida de competitividad, ha participado activamente en el mercado de cambios y evidentemente eso obliga a esterilizar, eso es a retirar los pesos que emite a través de la compra de dólares, y eso estaba teniendo un costo importante y el costo en definitiva también formó parte del proceso de toma de decisión. ¿Hay una evaluación de cuánto es el costo? Digo, para que la gente entienda, estamos hablando de que salían al mercado a comprar dólares, para comprar esos dólares tenían que esterilizar y emitir deuda, o sea que el costo está por el lado de la deuda vinculada a la compra de dólares. El costo está por el pago de los intereses vinculado a la deuda que se genera, que en el año 2012 fue en el entorno de los 600, 700 millones de dólares. ¿Y en lo que iba de este año? Y bueno, y en lo que iba de este año aproximadamente la tendencia era similar, digamos. El costo se estaba manteniendo, aunque en las últimas semanas se había observado una baja, pero en definitiva... O sea que el primer semestre puede terminar con un costo de unos 300 millones por lo menos. Bueno, veremos si puede ser. El tema está en los intereses que se pagaban, ¿no? El costo financiero asociado, y eso también tiene cierta influencia sobre lo que ocurra con el tipo de cambio y las condiciones de mercado, pero en definitiva el costo era importante. Ribeiro, analizando ahora la medida de los encajes que se extendieron a los títulos emitidos por el Ministerio de Economía y además se los aumentó porque los títulos emitidos por el Banco Central desde agosto del año pasado aproximadamente tenían un encaje del 40%, ahora pasa a ser del 50%, y los emitidos por el Ministerio de Economía no tenían nada, ahora van a tener ese 50% de encaje. Esa medida se toma además porque los inversores, esos capitales especulativos, se volcaron rápidamente después de la medida del Central a los títulos del Ministerio, ¿no? Creció mucho. El ministro Lorenzo dijo que representaban la mitad de los no residentes, los poseedores de esos títulos, Y ¿no? que arrancaron 2%. Claro. Sí. Hubo una conjunción de elementos, ¿no? Sobre principios del año pasado, la mayor parte de la afluencia de los capitales especulativos hacia la región se dirigían hacia Brasil. Observado ese problema en Brasil, comenzaron a tomar sus medidas, aplicaron controles de capitales, producto de tener una inflación un poco más baja de lo que ellos esperaban, empezaron también a y bueno, y aparte de una necesidad de reactivar la economía porque también crecían a niveles más bajos, comenzaron a bajar la tasa de interés. Eso, Uruguay obtiene el grado inversor, y digamos que esos elementos generan o hacen de Uruguay un país muy atractivo para los fondos especulativos, sumado a la rentabilidad que la deuda en unidades indexadas o en pesos estaba generando con un tipo de cambio planchado. Visto eso, el Banco Central en agosto, y empezó a regir en septiembre del año pasado, aplica la medida de inmovilidad de capitales, lo cual hace licuar la rentabilidad esperada y por lo tanto desestimula el ingreso de capitales, lo desestimuló sobre los títulos emitidos por el Banco Central. El Ministerio de Economía, con sus razones, que habrá que preguntárselas al Ministerio de Economía, en su momento no tomó esa medida y bueno, y por ahí generó una puerta de entrada para que estos capitales fueran sobre ese tipo de títulos
cosa que ahora se intenta evitar. Lo que parecía lógico en el momento, ¿no? Si el Banco Central adoptaba esa medida, el que invierte, son títulos del Estado, tiene el mismo respaldo, si va a ir al Ministerio de Economía. Hubiera sido lógico que los dos tipos de deudas estuvieran en su momento sujetos a la misma regulación. Bueno, el Ministerio de Economía entendió que no era necesario. ¿En el Comité de Coordinación Macroeconómica se había planteado en su momento esto? En el Comité de Coordinación de mediados del año pasado se conversó la medida del Banco Central y el Ministerio de Economía entendió que con eso era suficiente. Bueno, visto los hechos, el tiempo demostró que también tenían que tomar. Porque parecía de sentido común, ¿no? Yo soy extranjero, vengo a comprar títulos. Porque cuando se habla de los fondos especulativos, tan especulativos como los uruguayos que invierten en pesos uruguayos o en otras monedas. Sí, pero si venían a colocar, y me da lo mismo que sea el Banco Central del Ministerio de Economía. Sí, en aquel momento los ingresos de capitales se focalizaban en la deuda del Banco Central, no en la del gobierno central. Y en realidad el gobierno también consideraba, el Ministerio de Economía, su plan de emisiones. Lo que ocurrió no es que el inversor fue sobre las emisiones nuevas, sino que las AFAPs, se utilizaron las AFAPs como mecanismo de transmisión. En definitiva, el stock de títulos del gobierno central en poder de las AFAPs es lo que se le empezó a vender a los no residentes. Y entonces ahí es donde surgió el canal. El canal para invertir. Exacto. Bueno, y esto ayudó a que el dólar se mantuviera bajo. Ahora, en teoría, con esta reversión cambiaría el escenario y en teoría eso no presionaría a la baja el valor del dólar. Ese es el objetivo. Esa es la primera lectura y eso es un poco lo que iremos evaluando. Sin lugar a dudas que el objetivo en la defensa de la competitividad o la pérdida de competitividad está puesto. Como decía, todavía es muy temprano como para sacar conclusiones porque el ruido sigue estando. Los anuncios generaron una suba del tipo de cambio, la concreción de las medidas lo reafirmaron. Veremos en los próximos días cómo evoluciona el mercado. Y la gente se pregunta el valor del dólar, ¿no? Que y sobre eso, yo tengo una pregunta para el próximo bloque. Lo hablamos después. Me parece que Federico Comesaña también tiene. Ya seguimos con más. Así no vale Ribeiro, ¿no? Porque de un lado o del otro. Sí, sí. Ya venimos. No hay problema. Seguimos en Claves Económicas con el economista Washington Ribeiro, director del Banco Central en representación del Partido Nacional. Y todo el mundo se pregunta ahora, luego de estas medidas, el uruguayo le encanta hablar del valor del dólar, ¿no? De qué va a pasar con el dólar. Vos planteabas eso recién. Sí, yo decía, Gastón, en la conferencia nos quedamos comentando cuando habla el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y dice, bueno, ya vimos que hubo un repunte del tipo de cambio, esto era esperado, en los trascendidos, o sea... Solo con la expectativa. Claro, solo con aquellos desayunos donde se comentaron que se podían tomar estas medidas. Ahora veremos, creemos que esto va a seguir en las próximas semanas. Entonces, uno se quedó con la sensación, bueno, entonces hay una expectativa de que el tipo de cambio no se quede en la suba que tuvo hasta ahora, sino que siga subiendo los próximos días. Cuando dijo las próximas, yo me quedé pensando, ¿serán horas, días o semanas? Él dijo las próximas semanas. Sí, horas era difícil porque el mercado ya había cerrado a esa hora, pero lo que es normal ante estas medidas es que genere un salto el tipo de cambio y después se acomode. Lo que habrá que ver es si el salto se produce, de qué magnitud es y en definitiva en qué valor se termina estabilizando. Después que va buscando su precio. Sí, en la primera sesión del mercado siguiente a las medidas lo que se vio es un reacomodamiento de los propios agentes que intervienen cotidianamente en el mercado. Pero bueno, eso lo dirán las semanas o los días, como bien dijo el ministro. ¿Y cómo manejan ahí las intervenciones que hace el Banco Central de compras en el mercado? ¿Cómo se coordina eso? Si yo no estoy equivocado, el viernes el Banco Central no compró, no intervino. Y eso se evalúa en función de... Pero con este nuevo plan, ¿hay una instrucción a los que son operadores en las mesas de cambio del Banco Central? No, consulta? No, a priori no. Eso se va monitoreando, viendo cómo evoluciona el mercado. El objetivo, en definitiva, respecto a la medida del Ministerio de Economía, está puesta en la competitividad y en que el tipo de cambio, el dólar, no siga perdiendo valor en relación al peso. Siempre se hablaba de esto, flotación limpia, flotación sucia. Sí. ¿Cómo lo define? El objetivo está puesto en que la competitividad uruguaya no se siga deteriorando. Respecto a esta medida, creo que con eso soy bastante elocuente, ¿no?
Ramiro, hoy usted hablaba de los dos indicadores de competitividad, tipo de cambio real y el de la rentabilidad de industria exportadora, que han mostrado una pérdida de competitividad fuerte, tanto el año pasado, bueno, en realidad, si uno mira los años para atrás, salvo el 2006, creo, todos los años hay una pérdida fuerte. El asunto es, el tema no es solo que suba el precio del dólar, el tema es que esta suba del precio del dólar no lleve una suba de precios en moneda nacional al consumo. El efecto del tipo de cambio sobre la inflación. Y bueno, ¿qué evaluación hacen de eso? Por eso es que las medidas hay que observarlas en conjunto. Y repito, cuando se anuncie el programa monetario del Banco Central, el compromiso del banco con la inflación se va a ver reflejado. Y la búsqueda de preservar la competitividad sin que la inflación se siga desalineando también. Yo creo que la primera señal se dio el jueves, pero esa señal no es por sí sola suficiente. Debe ser acompañada de dos conjuntos de señales adicionales. Una de parte de todo el Poder Ejecutivo a la hora de enviar la rendición de cuentas al Parlamento, y yo creo que esa rendición de cuentas debe demostrar la responsabilidad y el compromiso del gobierno con la inflación y con la competitividad al mismo tiempo, y enviar una rendición de cuentas en donde el único gasto adicional admisible sea el de la UTEC, porque está comprometido, porque es una nueva institución. Y por otro lado, en este año se renueva aproximadamente el 60% de los convenios colectivos. Y allí, de nuevo, yo creo que el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Economía, tienen que dar una nueva señal clara de responsabilidad y de respeto no es la palabra, de compromiso, digamos así, con los objetivos de defensa de la competitividad y control de la inflación, y marcar que los salarios reales no pueden ir más allá, el aumento de los salarios reales no puede ir más allá del aumento de la productividad. Respecto de la pérdida de competitividad... Eso lo estuvimos viendo con Gastón, que incluso habló con economistas privados, y hay coincidencia en esto, entre los analistas y las consultoras privadas. Ahora, ¿lo hablaron en el Comité de Coordinación Macroeconómica? ¿Hay una definición de esto? Antes de pasar a ese tema, respecto a la pérdida, a la caída del tipo de cambio real, lo que en los últimos meses se observó, si bien el tipo de cambio real viene cayendo en los últimos años, debido a las mejoras de productividad que tuvo la economía uruguaya, también, esto por ahí es muy técnico para el público, pero es importante decirlo, también cayó el tipo de cambio real de largo plazo. Lo que se observó en los últimos 9 meses es un desalineamiento de las dos variables. Y eso es lo que está ocasionando, o lo que ha ocasionado en los últimos 9 meses, el deterioro importante de la competitividad en Uruguay. En el Comité de Coordinación Macroeconómica... ¿Y eso por qué se dio, ese desalineamiento? Bueno, justamente por la apreciación de la moneda en relación al dólar, más allá de lo debido. En el Comité de Coordinación Macroeconómica, estas dos señales que yo planteo desde lo fiscal como desde lo salarial, yo las planteé. A título personal las planteé como una necesidad, y en todas estas conversaciones que desde hace meses venimos teniendo en el Banco Central en relación a las medidas, también en forma reiterada la planteé. ¿Fue compartido por el oficialismo? Y eso que lo diga el oficialismo. Claramente, yo puedo hablar por mí, claramente la decisión de aumentar o no el gasto no recae exclusivamente sobre el Ministerio de Economía. Por eso entiendo que debe ser una visión compartida por parte de todo el Poder Ejecutivo. Yo entiendo que con 10 años de crecimiento económico es imperdonable que sigamos teniendo un déficit fiscal como el que tenemos, más allá de las circunstancias que lo pudieran haber agravado en 2012. Y entiendo que en la medida que el gobierno siga aumentando el gasto público, eso va a ir subsidiando lo importante que es hablar de la eficiencia y de los resultados de ese gasto público. Si yo siempre tengo más dinero para gastar, nunca me voy a preocupar de en qué lo gasto y cómo lo gasto. Ahora, en la medida que tengo una restricción clara, me ocuparé por ser más eficiente. Y yo creo que ese es el camino que tiene que empezar a transitar el Estado uruguayo. Sí, es un periodo difícil, ¿no? Es la última rendición de cuentas del gobierno de Mujica. Claro. Los analistas privados y muchos en el gobierno están convencidos de lo que usted dice, pero también juega lo político, ¿no? Ahora en la rendición y también en las negociaciones salariales. En claves políticas, el senador Eduardo Lorier dijo que la rendición de cuentas, antes de ir al Palacio, va a ir a la sede del Frente Amplio para que lo vean todos los sectores y hagan correcciones. Ahí no parece que la idea es que vaya solo con gastos a la UTEC. Ahora, ¿qué pasa si la política de gasto público, concretamente con la rendición de cuentas, y la política salarial con la renovación de esos convenios, no es prudencial? ¿Qué pasa con la compatibilidad de estas medidas que están adoptando? Y bueno, seguramente los resultados no sean los esperados. Nosotros esperamos resultados en el sentido
de que la inflación se controle, la suba de precios se modere y por otro lado que la competitividad dejemos de perder competitividad. En definitiva, si estas medidas son acompañadas del Frente Fiscal y Salarial, tendrán un resultado, si no tendrán otro. Algunos analistas han criticado las medidas, incluso el expresidente del Banco Central, Julio de Brun, actual director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, ha dicho que hay medidas que son contradictorias, que no van a generar el efecto que se está buscando. ¿Cómo ha visto esas críticas? Julio habló en su carácter de representante de la Asociación de Bancos del Uruguay y el Banco Central regula a los bancos. Entonces yo, con muchísimo respeto, escucho todas las opiniones, no las respondo. Ahora, si ese comentario lo hace otro economista, ¿qué le diría? No, claro, yo escucho, pero hubo analistas económicos, privados, que también criticaron las medidas. Con matices. Claro, o que dijeron que no iban a lograr el efecto esperado, que no iban a tener el impacto que se creía. Sí. A cuenta de ver lo que ocurre en el próximo Comité de Política Monetaria, a cuenta de ver lo que pasa en la rendición de cuentas y en la ronda salarial. Sí, lo que hubo además fue mucho decir, bueno, a ver cuál va a ser el compromiso efectivo de las autoridades con el control de la inflación. Comesaña quiere hacer una pregunta. Federico, a ver. Usted señalaba que hay un consenso sobre que el Banco Central tiene que poner la inflación bajo control. Pero, ¿qué entiende hoy el Banco Central por inflación bajo control? ¿O qué entiende usted y qué se entiende a nivel del gobierno? Claramente un 9% era considerado una inflación fuera de control, porque allí se tomaron una serie de medidas. Un 8%, ¿qué se entiende, digamos? No, se entiende, la inflación tiene la meta tiene un centro que es el 5%, y hay un rango de tolerancia. Antes era 4 a 6, hoy es 3 a 7, justamente para darle mayor credibilidad a la política, en el entendido de que, con la política fiscal que tenemos, con la política salarial que tenemos y con este programa monetario que empezamos a implementar, entendemos que en un plazo razonable la inflación puede ubicarse dentro de ese rango de 3 a 7, perdón. Y eso es tenerla bajo control, ubicarla dentro del rango que uno se fija como meta. O sea que hoy hay un compromiso por entrar la inflación dentro del rango, que de hecho las autoridades del Banco Central también señalaban hasta ahora que, una cosa es hablar del rango y otra es hablar de inflación bajo control. No, a ver, una inflación del 8% como tenemos hoy está fuera del rango, no se está cumpliendo, por algo está el rango, porque se entiende que esa es la inflación deseada. Tampoco estamos hablando del 15, 20, 25, 30%. ¿no? Imagino que eso es a lo que referían las autoridades. Ahora, Ribeiro, ¿qué cambió? Porque en el Banco Central el presidente del banco decía, no se trata de mover el arco para invocarle al número de la inflación. Incluso se manejaba que se podía leer como una especie de flexibilización el hecho de ampliar o de modificar el rango meta, y ahora se hace. ¿Qué fue lo que cambió? Sí, lo dijo el presidente del banco y lo dije yo mismo en este programa en el mes de septiembre, creo. Si como medida aislada se hubiera ensanchado el rango, de tal magnitud que la inflación entrara, evidentemente es agrandar el arco para hacer el gol. Claro. La inflación está donde está y la trayectoria de la inflación prevista por los analistas y prevista por el banco más o menos es conocida. Entonces no podemos hacernos trampas al solitario. Se toman un conjunto de medidas, yo entiendo que deben tomarse otras adicionales, que eran las que refería recién, y si todo eso se logra y se hace, entendemos que en un plazo de 18 o 20 meses la inflación puede entrar dentro de ese rango, de ese nuevo rango, por lo cual el ensancharlo en definitiva es otorgarle un grado mayor de sinceridad, entre comillas, no porque se mienta, sino sinceridad en el sentido de decir, este plan es creíble, hacer un plan creíble. Claro. ¿En los próximos meses se puede esperar un aumento de la inflación a raíz de las medidas? El otro día lo decía, por ejemplo, el economista Gabriel Odone, que quizás en los próximos meses la inflación podía ubicarse en el 9% para luego comenzar a bajar un poco y ubicarse cerca del 8%. Sí, Javier Daedo también lo argumentó. El próximo trimestre... El trimestre del año, el trimestre equivalente al próximo en el año anterior fue de una inflación muy baja. Entonces es posible que se observe cierto repunte del indicador, pero lo que hay detrás, que en definitiva son otro tipo de mediciones más estables de la inflación, muestran una trayectoria a la baja, o estable en definitiva. Una última pregunta a mí. Sí.
Estamos en un mes en el cual vamos a conocer los datos de Producto Bruto Interno de enero a marzo. Sí. Pero más allá de los datos, que bueno, para eso esperemos los trabajos de los servicios del Banco Central. ¿Qué es lo que está viendo usted de la economía? A nivel de la región está todo el mundo preocupado por desaceleración. En Brasil la preocupación es bastante importante. En Chile de otra magnitud. Argentina está en una situación ahí, uno de acá lo ve complicado. Pero para Uruguay, para este año, ¿qué es lo que está percibiendo? Bueno, la economía uruguaya ya comenzó a desacelerarse el año pasado. Seguramente ese proceso continúe este año. De todas formas, seguimos, creo yo, que el Uruguay va a seguir creciendo a una tasa para lo que es el mundo razonablemente buena, y lo que debemos empezar a mirar es en el futuro y sentar las bases de un crecimiento sólido, digamos. Tal vez no a las tasas tan elevadas que vimos en la última década, producto de una coyuntura internacional sumamente favorable, pero sí buscar generar las condiciones y las reformas necesarias para que el país siga creciendo por los próximos 10 o 20 años. ¿Pero nos tenemos que preparar para que este año sea de menor crecimiento todavía que el año pasado? Veremos. No está claro todavía. Veremos. Economista Washington Ribeiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Al contrario, un gusto, como siempre. Nosotros seguimos en Claves Económicas. En el último bloque ya venimos con el análisis de coyuntura de Federico Comesaña, de la unidad de análisis económico del diario El Observador. Ya seguimos. Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Recibimos al colega Federico Comesaña, coordinador de la unidad de análisis económico del diario El Observador. Federico, bienvenido. Buenas noches. Ya estuviste participando y haciendo algunas preguntas en la entrevista con Washington Ribeiro. Se han conocido a inicio de mes varios indicadores, bueno, inflación, empleo, comercio exterior. Pero claro, ahora el análisis cambia porque se anuncia este paquete de medidas y bueno, y se empieza a ver el impacto que pueden llegar a tener. ¿Cómo has visto estos anuncios? Nosotros creemos que este paquete de medidas viene en el momento indicado, viene de forma acertada y por lo tanto esperamos que sí, que de hecho cumpla el objetivo de darle al Banco Central mayores herramientas, mayores instrumentos para poder afectar la economía en aquellos lados donde, bueno, hasta ahora venía siendo difícil entrarle a variables como la inflación, el tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, consideramos que es algo acertado. Claro. Ahora, el uruguayo se pregunta mucho, y lo conversábamos recién con Ribeiro, por el precio del dólar. Es lo que todo el mundo está mirando, la pizarra. ¿Cómo crees que puede influir esto en el valor del tipo de cambio? Bueno, en primer lugar, buena parte del efecto de estas medidas ya fue interiorizado por el mercado en las últimas semanas. Primero, digamos, se corrió el rumor de que estas medidas estaban en camino, después se implementaron y bueno, ese periodo de ajuste del mercado ya estuvo, el dólar dio un salto de nivel. Y bueno, consideramos que está en condiciones de estabilizarse en un nivel cercano a los actuales, quizás claro, con alguna volatilidad en estos primeros días después de conocidos los detalles de las medidas, quizás esa volatilidad se mantenga aún cuando conozcamos los otros detalles adicionales que van a tener lugar cuando a final del mes se reúna el Comité de Política Monetaria. Y luego, bueno, tienda a un nivel entre 20 y 21 pesos, no sería, digamos, un nivel dramático desde el punto de vista de la inflación, tampoco, y al mismo tiempo nos daría mayores elementos para, bueno, para competir en el mundo, en un mundo donde además todos los países luchan por abaratarse. Claro, lo que parece seguro, y lo decía el ministro de Economía en la conferencia, en la presentación, es que solamente con las expectativas hubo un ajuste del tipo de cambio. Ahora, con las medidas efectivas, lo que es seguro es que no va a volver el dólar a un nivel tan bajo de 19 pesos y algo como estuvo hasta hace muy pocos días. Nosotros creemos que es un momento justo, digamos, para tomar esta clase de medidas. En primer lugar, porque la inflación viene desacelerándose y las presiones, digamos, de ahora en más a la inflación van a ser mucho menores, porque por el lado externo tenemos precios de las materias primas a la baja. Por el lado interno tenemos
una situación económica mucho más desacelerada, digamos, un crecimiento más bien estancado de los puestos de trabajo, y por lo tanto no hay tantas presiones a esos elementos que venían elevando los precios y acelerando la suba de precios, como eran los costos salariales y la demanda de los uruguayos. Entonces, también tenemos que comparar que dijimos, bueno, hay un salto del tipo de cambio que podría afectar la inflación. Bueno, tendríamos que ver, si nosotros evaluamos la inflación a 12 meses, tendríamos que ver cómo está el dólar hoy en relación al año pasado. Y si vemos el año pasado, a esta altura del año, el dólar estaba a 21.50. O sea que prácticamente 4,5% más alto de lo que está hoy. Hoy estamos 4,5% por debajo del año pasado. Veníamos estando, incluso el mes pasado, veníamos estando 3,5% por debajo del año pasado. Entonces, el dólar, a pesar del salto que dio, sigue colaborando a la desaceleración de las presiones inflacionarias. En mayo, hablando del indicador, la inflación fue de 0,32% y en el acumulado anual se ubicó en el 8,06%. Yo le planteaba hace un rato a Ribeiro que algunos analistas, como el economista Gabriel Odone, consideraba que la inflación podía ubicarse en el 9% en los próximos meses, en parte por el efecto de estas medidas, pero después tenderá a bajar y ubicarse en ese número del 8% en el que ha estado, ¿no? Nuestras proyecciones nos dan que a partir de julio, agosto, septiembre vamos a tener un pequeño saltito inflacionario, de donde prácticamente medio punto adicional de inflación, que va a ser dado por el efecto de que el año pasado hubo un programa importante de descuentos por parte de UTE, donde tu ahorro vale doble, que lo que llevó es a bajar la tarifa energética, que tiene un impacto importante sobre la inflación. De hecho, los uruguayos 4,5% de nuestros ingresos lo gastamos en el pago de la energía eléctrica. Entonces, esa baja de la tarifa hace que la comparación con este año sea, digamos, de un salto importante, pero que va a ser un salto que nada más va a afectar los registros de inflación de julio, agosto y septiembre. Pero la inflación que importa, es decir, aquella que es permanente, la que obedece al núcleo duro, digamos, de la canasta de consumo, esa no va a tener, al contrario, va a seguir con esta tendencia a la leve desaceleración. Sí, ¿este año será necesario otro tu ahorro vale doble o aguantar el aumento, por ejemplo, de combustibles o alguna tarifa? No creemos, porque de hecho los precios de los combustibles, el petróleo a nivel internacional viene a la baja. Al mismo tiempo, eso por el lado digamos, de las tarifas de ANCAP. Después por el lado de las tarifas de UTE, tenemos que las condiciones de generación hidroeléctrica son óptimas, entonces ya no necesita, digamos, esa clase de medidas para recomponer su balance. Otro indicador que se conoció en los últimos días es el desempleo, que está en el 6,7%, tuvo una subida marginal, y un mercado laboral que aparece como estable, pero hay algunas señales de alerta, ¿no? Nosotros tendemos a evaluar el dato de empleo a través de lo que son los últimos, el trimestre, el promedio del último trimestre, y ahí vemos que el desempleo está en 6,5%, va un poquito por encima del año pasado, que estaba en 5,7%. Ahí vemos que, de hecho, el desempleo mantiene una tendencia a leve aumento. Y eso se explica más que nada no porque se estén perdiendo puestos de trabajo, sino porque Uruguay dejó de crear nuevos puestos de trabajo en las condiciones actuales. Entonces hay más gente buscando empleo, pero no encuentra una contraparte, digamos, de demanda por parte de las empresas. Sí, no sé si querías agregar algo más, pero el comercio exterior se han conocido también algunos datos. Las exportaciones han crecido un 16,7% en el mes de mayo, llegando a 1.047 millones de dólares en ese mes. Las exportaciones siguen creciendo. ¿Cómo estás viendo eso? Ahora se supone que estas medidas pueden mejorar la competitividad y la rentabilidad de las empresas exportadoras. Más que nada lo que van a afectar estas medidas va a ser la rentabilidad de los negocios, pero básicamente los negocios orientados a la mayor generación de valor agregado, los sectores industriales, por ejemplo. Es decir, este fuerte crecimiento de las exportaciones actual
lo vemos muy focalizado en algunas materias primas específicas donde Uruguay ha logrado, digamos, mejorar mucho su productividad y mejorar además, digamos, la colocación de esas materias primas a través de una diversificación de mercados, a través de una, digamos, de una mejora en las técnicas productivas y también una mejora en las estrategias comerciales. Pero creemos que la inversión, las exportaciones de mayor valor agregado son esas las que tenemos que focalizarnos y son ellas las más afectadas por la pérdida de competitividad que hubo en el último año. También se conoció el dato del déficit fiscal que tuvo una baja y se ubicó en abril anualizado en el 2.2%. También este paquete de medidas tiene un efecto vinculado al gasto del Estado, ¿no? y al déficit por esa compra que debía hacer el Banco Central continuamente para aguantar la cotización del dólar. Creemos que el déficit va a mantenerse, digamos, en niveles como el actual, quizás siga tendiendo a la baja porque de hecho hay una mejor, digamos, situación para las empresas públicas para que recuperen parte de sus finanzas dañadas en el último año por bueno, contextos externos menos favorables y coyuntura climática menos favorable para la generación energética. Pero ahora con los precios del petróleo a la baja, con mejores condiciones de generación, hay espacio para recuperar y al mismo tiempo, digamos, que compensar un poco lo que es la desaceleración económica que está afectando los ingresos que está generando el Estado. Pero tampoco vemos que haya margen político ni voluntad política para que se genere un recorte sustancial del déficit a través de un menor gasto público. Entonces, por ese lado es que tenemos digamos que bloqueado el tema de equilibrar las cuentas públicas, al menos hasta el inicio del próximo periodo de gobierno. Sí, es una decisión y un debate político complicado para el gobierno ahora con la rendición de cuentas. En principio, el Ejecutivo dice que el gasto comprometido de la Universidad Tecnológica va a estar, que hay que discutir los otros gastos, hay ministerios que están pidiendo más. Bueno, se viene una situación conflictiva también con los sindicatos. Que tampoco vemos que haya una voluntad política de reducir la inflación por debajo del 8%. Nosotros creemos que a estos niveles el gobierno se ha manifestado conforme o satisfecho, digamos, cómodo porque no hay perspectivas de que un choque externo de materias primas o precios internacionales más altos terminen elevando la inflación a 9-10%. Creemos que hay, más allá de este sinceramiento de la meta, creemos que es un sinceramiento parcial. Se ha aumentado el techo, digamos, ha subido el techo del rango meta de 6 a 7% a partir del año que viene, pero creemos que el techo tácito o el techo implícito en las decisiones del gobierno es aún más alto, es de entre un 8 y un 9%. A partir de ahí la inflación empieza a incomodar a las autoridades. Entonces no creemos que haya voluntad de forzar una baja de precios o forzar una desaceleración mayor de la inflación. Federico, antes de irnos, le mostramos a los televidentes el anuario 2012-2013 del diario El Observador. Acá se puede utilizar, se puede leer y entender varios de estos temas y hay muchos indicadores. Además lo pueden comprar porque todavía están los kioscos. Federico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y ayudarnos a comprender un poco más lo que está sucediendo en la economía. Gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos, ustedes siguen con la programación de NSTV. Recuerden que durante toda la semana a las 9 de la noche tenemos un programa periodístico aquí por Nuevo Siglo. Que pasen muy bien, nos reencontramos la semana que viene y mañana con Off the Record. Muchas gracias. Presentó Citi para sus préstamos personales. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. Y El Observador.